17 al 24. ¿Okay? Primera de Corintios, capítulo 7, versículos del 17 al 24, es la sección que vamos a estar viendo el día de hoy. ¿Okay? Pero quiero hacer un resumen rápidamente de las secciones que hemos visto hasta ahorita. ¿Okay? Entonces, si recuerdan, en los versículos, en el capítulo 1, versículos del 1 al 9, ¿okay? Esta sección se divide como hablando de las bendiciones que un cristiano llega a tener. ¿Okay? El momento que la persona llega a ser salvo, tiene todas estas bendiciones que están mencionadas en los versículos del 1 al 9 del capítulo 1. ¿Okay? Y fue algo muy importante que Pablo llega a hablar con las bendiciones, porque después comienza a hablar sobre ciertos asuntos que la iglesia de Corinto tenía. Sí, ya comenzando del versículo 10, ¿okay? Y hasta el capítulo 4, ¿okay? Todo el capítulo 4 habla de una sección que Pablo habla sobre la división y da razones por cuales se estaba dividiendo la iglesia. ¿Okay? Porque muchos se creían muy sabios cuando realmente no lo eran. Y eso embarca todo el capítulo 1, versículo 10 hasta el capítulo 4. Esa es la sección de las divisiones. Ya comenzando el capítulo 5 hasta el capítulo 6, versículo 8, ¿okay? Habla sobre la inmoralidad que ellos tenían. Todas las prácticas malas, básicamente, de manera prácticas inmaduros que las personas de Corintio, los hermanos de Corintio estaban haciendo. Yo se embarco capítulo 5 hasta capítulo 6, versículo 8. Ya comenzando el capítulo 6, versículo 9, comienza otra sección, Pablo, hablando de la santidad. Hablando de la santidad. Y comenzó esa sección hablando de la santidad en el matrimonio. ¿Va? Entonces tenemos que recordar algo muy interesante hasta este momento. Pablo estaba diciendo desde el principio de que ustedes ya son salvos, ustedes son santos, ustedes son justificados, son redimidos. Por lo tanto, no pueden tener divisiones. Ustedes se creen sabios, pero han dejado que el pecado entre dentro de la iglesia. Y ustedes no hay armonía entre ustedes, no están haciendo nada en amor porque se están dividiendo y están demandando unos cristianos con otros cristianos. Cuando se supone que sabios, que Dios les ha dado autoridad a ustedes, la iglesia, para poder juzgar las cosas pequeñas aquí en la iglesia. Y obviamente, Pablo básicamente decía, no pueden vivir como bien antes, porque ya son justificados, ya son redimidos, por lo tanto, no pueden seguir con acciones como su vida pasada. Ya que muchos de los corintios básicamente seguían satisfaciendo su carne. Y Pablo decía, no pueden actuar así. Y por eso da todas estas instrucciones de, pues como son salvos, no pueden estar en un acto de sexo inmoral. Y pues obviamente los hermanos tenían dudas de esa enseñanza que Pablo estaba dando. Entonces es mejor quedar soltero, ¿no? ¿Por qué casarnos? Si estamos básicamente tentados a divorciarnos de todos modos, entonces ¿por qué casarnos? Y pues Pablo dice, para purificación, es una bendición estar en el matrimonio. Entonces, es todo lo que quiere hablar Pablo. En esta sección que estamos hablando de la santidad del cuerpo. Y comienza la sección, con el matrimonio. Comenzando del 6, versículo 9. Comenzando del matrimonio en el 7. Pablo básicamente, capítulo 6, versículo 9, hasta el final del capítulo 6, habla sobre la inmoralidad, que viene siendo el sexo. Y por eso tenían duda. Y comienza Pablo el capítulo 7. Sobre el matrimonio y los beneficios del matrimonio. Y los solteros, que también los solteros es bendición de ser soltero. Igual, Dios ha dado el regalo de que las personas se pueden casar para satisfacer el deseo de tener sexo. Por eso Dios dio el matrimonio. Pero también Dios dio a ciertas personas quedarse solteros. La cosa es, por ser solteros, ese tiempo que tú dedicas a tu familia y a tus hijos, bueno, a tu familia más bien, a tu esposa y a tus hijos, es para dedicarlos a Cristo. No es para quitarte esa responsabilidad, sino que es más bien poner más responsabilidad sobre ti a servir en el Señor, igual como Pablo lo hizo.
Y ya comenzando, y también habla de los viudas. Los viudas mejor quédense solteros. Pero comenzando ya en el versículo 17, capítulo 24, Pablo da un interludio, por así decirlo. ¿Okay? Pablo da un interludio. Y podemos llamar esa pequeña sección del capítulo 7, versículo 17 al versículo 24, lo podemos llamar quédese donde están. Porque muchas veces con la excusa de que el hecho, pues si es así tanto la tentación, pues mejor me quedo soltero, no me caso. Y así me puedo quedar con una vida de santidad. Obviamente Pablo dijo, no necesariamente. Dios, si no tienes ese poder de dominio propio, mejor cásate. De todos modos, no vas a tener una vida de santidad si estás casado. Si estás soltero, si dedicas tu vida para Cristo siendo soltero, pues vas a tener una vida de santidad también. Entonces por eso Pablo dice, y muchos de los hermanos de Corintios sacaban excusa, entonces me quedo soltero. Así mejor no me caigo en tentación. Esclavos decían, pues ya soy cristiano, ya puedo ser libre, yo no tengo que hacerle caso a mi amo. Entonces, y había muchas cosas que estaban pasando atrás de esto, y Pablo tuvo que decirles a estas personas, quédense donde están. Y esa es la sesión que vamos a estar viendo en esta mañana. Pero vamos a orar antes de seguir continuando. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias a Dios por ese día. Damos gracias a Dios por esa enseñanza que nos tienes en esta mañana. Te pido, Dios, que nos llenes de tu Espíritu Santo para poder entenderlo. Y te pido todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Okay. Versículo 17 dice, pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Si recuerdan, les había mencionado que Pablo da consejos. Él dice, yo digo, no el Señor. Lo dice varias veces en este libro de 1 Corintios. Entonces, muchas veces él da consejos y a veces en esos consejos es específicamente a la iglesia de Corintio. Lo podemos aplicar en nuestras vidas, claro. Pero recuerda, no todavía es a nosotros, pero es para nosotros. Entonces, los consejos que Pablo da aquí, aunque es específicamente a la iglesia de Corinto, lo podemos aplicar en nuestras vidas. Pero fíjense lo que dice aquí. Esto ordeno en todas las iglesias. Entonces, esta sección que vamos a ver, eso siempre lo enseña en todas las iglesias que él ha ido, que él ha fundado. Ese consejo le da a todos. Todos quédense como están. Pero muy interesante la frase, dice, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Porque si van al versículo 20 dice, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Y dice lo mismo otra vez, el 24 al final, dice, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Entonces, esas son ilustraciones que Pablo llega a hacer hacia los hermanos de Corinto, diciendo el famoso frase que dice, quédase donde están. Así donde Dios los llamó, así quédense. Y había muchas cosas que estaban pasando atrás de todo el asunto. Entonces, pero el versículo 17 todavía va a la mano con el tema del matrimonio. Ya que había parejas que se querían separarse de sus esposos incrédulos. Su pareja incrédulos. Se querían separar, porque ellos pensaban que el hecho de que se quedarían así no iban a tener una vida de santidad. Ellos pensaban que no iban a crecer espiritualmente si se quedaban así. Por eso el versículo 16 dice, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Por eso dice el 17. Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así se haga. Esto ordeno a todas las iglesias. Si Dios te llamó a ser cristiano, si tú fuiste salvado mientras que estabas casado con una pareja que es incrédulo, no trates de cambiar, no trates de separarte, porque eso no es el plan de Dios. Pablo dice, a menos que Él quiera, pues sepárate.
no estás obligado. Pero no es el plan de Dios. Quédate donde estás. Es lo que Pablo está diciendo. Como Dios te llamó, si te llamó en un matrimonio donde tú eres salva y tu pareja es incrédulo, quédate. No te separes. Y da el ejemplo comenzando del versículo 18. Dice, fue llamado a algunos siendo circunciso, quédate circunciso. Fue llamado a algunos siendo incircunciso, no se circuncide. Entonces es el ejemplo que Pablo da para darle ejemplo a lo que está hablando sobre estas personas, esas parejas que están casados con un incrédulo. Va a decir, si un circunciso está circunciso, que se quede así. No trata de hacerse gentil. Porque obviamente había judíos que estaban posiblemente repartidos en todo el imperio romano. Porque había mucha persecución. Entonces había muchos judíos afuera. Y pues algunos historiadores, algunos comentaristas también dicen, lo han sacado, se hace muy chistoso, pues en esos días había baños públicos. Se bañaban todos juntos. No sé si han visto películas japoneses, hacen lo mismo. Tienen todo un cuarto, hay varios tinas de agua caliente y todos se bañan, todos se quitan su ropa, están completamente desnudos. Y todos se bañan así, y normal para ellos. También era lo mismo en los tiempos de Roma. Igual se bañaban todos juntos, todos desnudos. La cosa era que muchos de los judíos, como eran circuncidados, pues al llegar a estos lugares públicos, lo más seguro que los gentiles, o los romanos, o los griegos, cualquier otra raza que no sea judío, se burlaban de los judíos porque se veían raros allá abajo. Entonces obviamente muchos de los judíos comenzaban a tener vergüenza de ser circuncidados. Ya comenzaron básicamente a decirles a sus otros, no, sabes que mejor no lo hagas porque se van a burlar de ti. Ahora no sé si realmente fue así, porque como dije, muchos historiadores lo me han mencionado y también muchos comentaristas lo han hecho igual, lo han mencionado, que probablemente fue algo así. Entonces básicamente lo que nos quiere enseñar es que muchos judíos quisieron ser como gentiles. Pero Pablo les dice, si Dios te llamó para ser circuncidado, para ser circunciso, quédate así. No trates de ser gentil. Y básicamente esa primera fue para un deseo propio también, porque también muchos judíos quisieron ser como los gentiles para satisfacer sus propios deseos carnales. Pero también pasó el otro extremo, donde los gentiles querían ser judíos. Ya que en muchas de las iglesias había falsos maestros, que muchos de esos maestros obligaban a los gentiles a ser judaizantes, a que cumplieran la ley. Por eso Pablo siempre tuvo que pelear contra esas personas y decir, no, ¿por qué fuerzas a la gente? De hecho, él tuvo un pelea con Pedro, con la misma cosa. Estaba en una fiesta, me imagino que fue una de esas cenas de amor que siempre hacían antes de participar de la cena del Señor. Y Pedro estaba con los gentiles, estaba cortoreando bien con ellos, estaba hablando bien y le gustaba. Pero cuando vinieron los hermanos de Jerusalén a la fiesta o a ese convivio o cena de amor, Pablo se apartó de ellos y se fue con los judíos. Y los judíos siempre estaban criticando. Y pues Pedro también comenzó. Y por eso se enojó Pablo y lo confrontó. Entonces había muchos gentiles que querían ser judíos. Pero Pablo le dice, no, si Dios los llamó para ser incircunciso, quédate incircunciso. La primera, que los judíos se quieren ser gentiles, era para su satisfecho propio. ¿Ya? Pero el hecho de que los gentiles quisieron hacerse judíos era más bien una teología errónea. Porque pensaban que a cumplir los mandamientos iban a ser salvos o se iban a llenar de santidad. Pues obviamente eso es un error. Recuerden, los 10 mandamientos no fue dado para que lo cumpliéramos. No.
La ley fue dado para que nosotros pudiéramos ver que nunca lo vamos a poder cumplir y que necesitamos a un Salvador, a un Redentor para salvarnos. Obviamente estos judaizantes enseñaban una falsa enseñanza sobre eso. Y hasta el día de hoy hay muchas iglesias que enseñan lo mismo, pensando de que si cumplen la ley van a ser santos. Pero no es así. Tenemos que venir a Dios y vivir en su voluntad. Pero entonces por eso Pablo le dice, si eres circunciso, si Dios te llamó a ser judío, quédate siendo judío. Si Dios te llamó a ser gentil, quédate siendo gentil. No tratas de esforzarte a vivir una vida que Dios no te llamó. Por alguna razón estás donde estás. Si Dios te llamó a que estés en un matrimonio donde tu pareja es incrédulo, quédate allí. No tratas de salirte de eso. Y lo igual se aplica con los solteros. Si tú te decides a ser soltero y no casarte, Dios te llamó para eso. No trates de salir de allí. Si tú fuiste salvo siendo viudo, quédate allí. No salgas de allí. Y también les decía, luego ya continuado, habla de los vírgenes. Pero esta enseñanza es para las parejas que están casados con incrédulos, para las personas que se decidieron quedarse solteros, ¿okay? Y para los que están casados. Otra vez, Pablo le dice, quédense donde están. Dios los llamó así, entonces no traten de salir donde Dios los llamó. Y sigue otra vez otra ilustración, dice el 19, porque la circuncisión nada es. Y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Obviamente no está hablando de la ley. Está hablando de seguir la voluntad de Cristo. De eso está hablando. No es de guardar la ley, los 10 mandamientos, porque no sirve de nada. De hecho, la circuncisión era para eso. Era ¿cómo se dice? No, el trato, no el sello. El pacto que Dios hizo con Abraham. Después lo aplicó también a los israelitas cuando salieron de Egipto. Dios les dijo a los israelitas cuando ya iban a salir, es mi pacto con ustedes. Si ustedes siguen el mandamiento, estaré con ustedes. Y el sello es que se circunciden. Entonces, eso fue el pacto que Dios hizo con los israelitas. Entonces, obviamente, ya no se aplica con nosotros porque ya esa dispensación ya no es. Ya estamos en otra dispensación donde ya estamos librados de eso porque ya podemos tener una vida de santidad, pero no haciendo obras o cumpliendo la ley, sino porque ya el Espíritu Santo mora en nosotros y ya podemos hacer buenas obras. Por eso dice al final del versículo 9, sino el guardar los mandamientos de Dios. El hecho de que estás circuncidado o no estás circuncidado, o el hecho de que estás casado con un incrédulo, o el hecho de que no estás casado con un incrédulo, estás en un matrimonio correcto, por así decirlo, ¿okay? O estás soltero, no te afecta en nada. Eso es interesante. Pablo dice, no te afecta en nada. Dios te llamó a hacer la voluntad de Dios. Es todo. Si tú estás casado con un incrédulo, quédate donde estás. Porque el hecho de que estás casado con él no dice que no vas a tener una vida de santidad. Otra vez, el versículo 16 dice Pablo, ¿qué sabes tú, mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, marido, si quizás harás salva a tu mujer? El hecho de que estás en un matrimonio con un incrédulo, tú siendo cristiano, esa persona tiene la probabilidad de ser salva. Pero las personas tienen una mentalidad diferente, pensando que no iban a tener una vida de santidad si se quedaban así. Entonces, es lo que Pablo está de enseñarles a estos hermanos. Después sigue con otro ejemplo, comenzando con el frase,
cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Y comienza el otro ilustración. Dice 21, ¿fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. 22, porque el que es en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es en el Señor. Así mismo que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Otra vez, entonces va a otra sección. Ya vamos a los circuncisos y los incircuncisos. Ahora está Pablo da la atención a la ilustración de los esclavos y los libres. Porque muchas veces algunos esclavos tenían esa idea de que, ya soy libre en Cristo. Por lo tanto, si yo soy libre en Cristo, no tengo que obedecer a mi amo. Voy a pelear para que sea libre porque yo soy libre en Cristo. A eso no se refiere. Es como que tenían la misma idea de los judíos esperando a un libertador que les iba a librar de la sujeción, no sé si lo dije bien, sujeción de un imperio. Entonces, si yo soy libre en Cristo, pues no tengo que hacerle caso a mi amo. Obviamente no era la enseñanza que Pablo da. Por eso Pablo tuvo que escribir esa carta. Recuerden, la carta de 1 de Corintios básicamente viene siendo una segunda carta. Había una carta antes de la habíamos mencionado. Había una carta antes de Entonces, cuando Pablo dio las enseñanzas en esa primera carta, la cual está perdida, tal vez los hermanos malinterpretaron estas enseñanzas. Y Pablo tuvo de aclarar las cosas. Diciéndoles, si son esclavos, quédense donde están. No traten de salir de allí. Dándoles a entender el hecho de que si siendo esclavos tienen que seguir con sus responsabilidades. Dios los llamó siendo esclavo, mientras que eres esclavo. No tratas de salir de eso, porque obviamente vas a dar mal testimonio. Y eso lo podemos aplicar en nuestros días cuando estamos trabajando en un trabajo secular. No podemos salir de nuestras responsabilidades, ya siendo cristianos, porque hay hermanos que tratan de hacer eso. Pero es nuestra responsabilidad como cristianos dejar buen testimonio. No es para nuestro propio crecimiento espiritual realmente, sino es para testimonio para aquellos que no han sido salvos todavía. Para que ellos puedan ver algo diferente en nosotros y llegue un día que van a decir, oye, veo algo diferente en ti. Dime, ¿qué es? Quiero saber qué es. Y ahí está una puerta para presentar el Evangelio. Por eso Pablo les dice a los que están casados con incrédulos, quédense en donde están, no traten de salir. También les dice a los esclavos, quédense en donde están. No traten de ser personas rebeldes tratando de estar librados. No, quédense en donde están. Por tu testimonio, la persona tu amo puede llegar a ser salvo. Y después sigue diciendo, 22, porque quien el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Así mismo que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados. Entonces no solamente toca a los esclavos, sino también a los libres. Básicamente, hablando otra vez, dando a entender a las personas que toman muy ligero a la libertad que tienen ya en Cristo. Que ellos básicamente comenzaron a hacer cosas como si están completamente libres de hacer lo que sea en la vida cristiana. Y no es así tampoco. Cuando nosotros somos cristianos, claro, tenemos libertad en Cristo, pero tenemos que actuar como si fuéramos esclavos de Cristo. Eso lo vamos a tocar más adelante cuando estamos hablando ya de la libertad cristiana, porque de hecho al final del capítulo 7 comenzamos con la libertad cristiana. Y algo que tenemos que entender cuando llegamos a entender esa sección de la libertad cristiana es que sí, somos libres, sí podemos decir hacer muchas cosas, las cuales no afectan nuestra salvación, pero la libertad cristiana siempre tiene un límite.
Y ese límite es el amor. Ya sea para con el hermano o nuestro prójimo, o ya sea para Cristo. Por eso no hacemos ciertas cosas. Aunque sí, Dios nos perdonó, pero eso no nos da licencia a hacer lo que queremos hacer. Porque la libertad cristiana tiene un límite, lo cual es el amor. Si tenemos amor a Cristo, no vamos a hacer ciertas cosas por Él. Yo sé que esto no va a agradar a Cristo, entonces mejor no lo hago. Por eso dice al final, dice, asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Porque bueno, la manera que un esclavo realmente se puede ser librado de esclavitud es si fueron comprados por otro amo. ¿Ah? Y las probabilidades de que eso pase son muy, muy pequeñas. Pero entonces Pablo dice, porque ustedes ya son libres. Si eres libre, ya eres libre. Pero, recuerda, no de la licencia para seguir pecando. Porque fuiste comprado por Cristo. Entonces actúa como si fueras esclavo de Cristo. Y a Cristo es tu amo. Ahora, haz las responsabilidades que Dios te llamó a hacer, siguiendo sus mandamientos. Otra vez, no la ley, sino las enseñanzas de Cristo. Entonces ustedes son libres, pero actúan como si fueran esclavizados a Cristo. Ya Cristo es tu amo. Porque no todos los esclavos realmente tienen un amo malo. Algunos amos pues trataban bien a sus esclavos. Y los esclavos pues más hacían sus responsabilidades. Si la responsabilidad de un esclavo era de llenar la copa, es todo lo que hacía, llenar la copa. Entonces si Dios te dio un ministerio, sea grande, sea pequeño, pues haz lo que tu amo te mandó a hacer, o lo que tu amo te llamó a hacer. No trates de salir de eso. No trates de salir en lo cual tienes el llamado de hacer, y no trates de salir a hacer lo que tú quieras hacer, ya que tú piensas que tienes la libertad de hacer lo que quieras. No es así, no funciona así. Tenemos que actuar como si somos esclavos de Cristo y obedecer y responder a nuestras responsabilidades como si Cristo era un amo, lo cual nos dio un llamado a una responsabilidad y hay que cumplir eso. Es lo que Pablo quiso hacer a los hermanos de Corinto entender. Por eso al final dice 24, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Pablo dice esta frase 3 veces en estos versículos 17 al 24. Lo dice 3 veces. Primeramente lo dice en 17, después lo dice el versículo 20 y lo dice al versículo 24. Donde Dios te llamó, ahí quédate. Dios te llamó cuando estabas casado con una pareja incrédulo, no trates de divorciarte. No lo fuerces. Por alguna razón Dios te llamó ahí. Si Dios te llamó a siendo judío, quédate siendo judío. No trates de salir de eso. Si Dios te llamó a ser gentil, quédate gentil. No trates de judaizarte. No sé si dije eso bien, pero ¿ah? Si Dios te llamó a ser esclavo, quédate en esclavitud. Ya sabemos que hoy en día no se explica tanto la esclavitud como en esos días. Si Dios te llamó siendo libre, pero no te da la licencia a hacer lo que quieras, sino actúe como Dios te llamó. Donde Dios te llamó, quédate donde estás. Esa es la enseñanza que Pablo quiso dar en esa sección. Ya continuando, comenzando el versículo 25 hasta el final del capítulo 40, versículo 40, al final del capítulo 7, habla de los vírgenes. Habla de los vírgenes, de las personas que aún no se han casado. No solteros, aunque son solteros, pero el hecho de que Pablo habla de solteros en el capítulo 7 es los que han decidido ser solteros o no tienen la capacidad de estar en un matrimonio. Eso lo vimos ya la semana pasada. Si no recuerdan lo que vimos, tenemos los videos en línea para que lo puedan ver otra vez.
Pero Pablo habló de los solteros a las personas que fueron llamados a ser solteros. Ya en los versículos 25 al 40, Pablo habla específicamente a los vírgenes, ¿okay? A los jóvenes solteros que aún no se han casado, ¿va? Y ya comenzando el capítulo 8, ya cambiamos otra vez de sección y hablamos de la libertad cristiana. Y eso embarca hasta el capítulo 11. ¿Va? Capítulo 11, versículo 1. Entonces, capítulo 8 hasta el capítulo 11, versículo 1, habla toda de la libertad cristiana. ¿Va? Y eso va a ser interesante. Hay muchos malentendidos sobre esa sección, lo cual vamos a verlo ya después. Aquí lo vamos a dejar para hoy, hermanos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias a Dios por esta enseñanza. Damos gracias a Dios por el hecho de que Pablo nos enseña para aclarar dudas que realmente muchas personas en esos tiempos tenían. También aclara muchas dudas que nosotros llegamos a tener en nuestros días realmente. Tú nos llamaste para un propósito, en cualquier estado que estemos. Tú nos llamaste para una razón en el estado en que estamos. Te pedimos, Dios, que nos ayudes a buscar ese llamado y podamos a seguir haciendo tu voluntad y nunca salir fuera de ello. Y te pido todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.